Aquí comienza Calma Pueblo. Calma Pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sienten. Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad. Esto es Calma Pueblo. Hola, estimados amigos del Calma Pueblo. Quinto programa, cuarta edición de este programa, ¿no es cierto?, hecho con corazón, con ganas por sus amigos de siempre aquí en este Calma Pueblo. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, pues un gran saludo a toda la gente que nos está mirando, porque la verdad es que estamos celebrando junto a ustedes el Día del Trabajador, como corresponde, trabajando para ustedes. Estamos bastante orgullosos de nuestro programa, bastante orgullosos de la gente que nos sigue acompañando. Recuerden también que nos pueden acompañar también a través de el Facebook, en Calma Pueblo, y también a través de el canal de Noticias Colchagua en YouTube. Básicamente, en el caso actual de que usted no puede ver el programa a través de la tele, usted nos busca en internet y estamos por todas partes en realidad. Oye, y si queremos ver noticias locales, ¿cómo lo haríamos? AD24, por supuesto. Pues. AD24. AD24, www.ad24.cl, el canal de las noticias de acá de la zona. Bueno, agradeciendo también a este espacio, queremos colocar un video dentro de este ciclo de videos de homenaje a Violeta Parra, que este año, en el mes de octubre, cumple 100 años de su nacimiento. Y como dijo alguien por ahí, la verdad es que Violeta uno no la veía, jamás la podría haber visto muriendo en su cama sola como mueren los viejos. Ella, la verdad es que su muerte tuvo que ser de esa manera para poder trascender para poder hacer trascender a su música y poder hacer trascender también su persona también, el personaje de Violeta Parra. En honor a ella y en honor, por supuesto, a nuestros amigos de AD24, gracias a la vida. Calma Pueblo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes al hombre llevamos. Gracias a la vida. Turbinas, la de dos
la vida que me ha dado tanto. Que me ha dado Bien, pues ahí teníamos este gran homenaje a Violeta, que la verdad es que siempre, gracias a la vida, es una canción que la cantan todos en realidad. Transversal. Es transversal, la canta todo el mundo tiene derecho también a cantarla, pero obviamente para que los artistas trasciendan, tienen que trascender en sus obras más emblemáticas. Y sin duda, la obra más emblemática de Violeta Parra seguirá siendo también el Gracias a la Vida. La verdad es que gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero durante estos 4 años, esta vida que tenemos nos fue dando más dolores de cabeza que otra cosa en la aplicación de la reforma, en donde en base a una serie de negociaciones tuvimos que llegar a acuerdos con la clase dominante, la clase económica, venimos diciendo, y con recortes de presupuesto estatal en realidad, en donde seguimos cuestionando este gran, podríamos decirlo, este desgraciado y deshonesto articulado que tiene la Constitución con respecto a los recursos que se lleva la Fuerza Armada y otros estamentos dentro de esta nación. Mucho dinero, en realidad Chile siempre se ha caracterizado por ser un país muy rico, con mucho dinero, con arcas fiscales relativamente ostentosas, pero que no llegan a la gente directamente. Entonces eso, la verdad es que dentro del siglo, el diario del siglo, aparece un artículo en esta edición de esta semana pasada, bastante interesante, en donde también se habla un poco de lo que alguna vez Hugo Facio planteó, en donde el Estado tenía que hacerse cargo de algunas cosas que son básicas para la población. Pato. Efectivamente, hay que señalar que Hugo Facio hace un tremendo análisis de la realidad económica nacional en el periódico El Siglo. Yo los invito, ¿no es cierto?, a ustedes para que compren el periódico El Siglo, solamente 700 pesos, y ustedes van a tener, ¿no es cierto?, una visión de este país real. Sí, se habla de que el país no tiene dinero, por ejemplo, para objetivos sociales. Es una cuestión bastante tomada por la derecha chilena. ¿Y qué es lo que dice Hugo Facio? Dice que el país tiene recursos. De partida, hay 2 fondos que tiene Chile y que son muy importantes. Los fondos soberanos, que surgieron de altos precios del cobre, están guardaditas esas platas, y tiene que ver con la regla fiscal que fija un precio del cobre de tendencia, y no se puede gastar más de ese precio de tendencia. Y como hubo un superciclo del precio del cobre, donde se superó el precio de la tendencia, ese dinero se colocó en el exterior, y es la causa de los fondos soberanos. Esas platitas están guardadas por el gobierno de Chile. Para que se entienda un poco a qué se refiere con esta externalización de la ganancia a la larga, que a la larga es eso de lo que está hablando. El fondo del cobre depende, obviamente, el dinero en realidad del cobre depende mucho de la especulación que se hace en torno al petróleo y en torno a los indicadores económicos, macroeconómicos que hay en el mundo. Entonces se habla siempre de que el cobre bajó, el cobre subió, el cobre bajó a una cierta tasa a la onza, subió a una cierta cantidad. Durante todo el año, el cobre tiene estas fluctuaciones, de acuerdo al dólar, a lo que vale y todo el asunto. Pero esta tendencia, a la larga y en el transcurso de los años, siempre termina siendo una tendencia a la alza. Siempre. Durante todos los años podemos tener un momento en que el cobre está muy bajo, pero de repente sube, porque obviamente estamos en una época muy, comercialmente hablando, muy buena para el recurso, para esta materia prima, porque estamos en una época en donde la tecnología va avanzando de manera muy veloz. Entonces, frente a eso, siempre el cobre, anualmente, tiene un alza. Y esas alzas, lamentablemente, en este sistema económico que tenemos, terminan siendo tramitadas o financiadas, o sea, terminan no ingresando directamente a la carga fiscal, sino que se van a la especulación bursátil. Y en este caso a los fondos soberanos, ¿no es cierto?,
que es donde se guarda este dinero. Podría tener muchos objetivos esto, pero otro de los elementos que habla Hugo Facio son los excedentes de esta ley reservada que tiene el cobre, que deben ser, aunque son cifras que no las dan, o las dan pocas veces, unos 5.000 millones de dólares como excedente. Se acumuló dinero que se ha usado en determinados casos, ¿ya? Sin embargo, el sector empresarial, existiendo todo este dinero, ¿no es cierto?, y los grupos financieros culpan de la situación económica a las reformas. En realidad, la baja, ¿no es cierto?, del precio del cobre se debe a la baja también en el desarrollo económico que han tenido las grandes economías, en particular China, que es donde se va, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de la venta del cobre chileno. Y Estados Unidos, que también ha tenido un descenso bastante importante. Claro, o sea, a nivel mundial eso no puede ser dejar de ser reconocido. Claro. El problema de estos gastos reservados es que uno de esos gastos reservados, entre paréntesis, sí, van a los militares. Van a los militares, que es algo que se busca transparentar también por el actual gobierno chileno. Entonces, respecto a esto de las reformas, Hugo Facio señala que hay que verlo de dos ángulos. Siempre hay un proceso de reformas que surgen, no van a faltar las inquietudes. Y las inquietudes principales aquí vienen del empresariado. También en la población en general. Y en el sector particular, más aún, ¿no es cierto? Hay inquietudes sobre el futuro de los acontecimientos. Siempre un proceso de cambio influye en inquietudes. Pero diría otra cosa que es fundamental y que no tiene que ver con el sector empresarial y que es desgraciadamente el proceso de reformas que era necesario y muy importante. Chile necesita, ¿no es cierto?, de reformas. Son importantes para el país. Una de ellas, ¿no es cierto?, era la reforma tributaria. Eso, sin duda, ha generado serios problemas para el empresariado, pero más que nada es algo ideológico. Una cosa contradictoria porque incluso puede estar en contra de reformas que definitivamente, y valga aquí la contradicción, la favorece. Es una parte de la película y la otra es que las reformas fueron metidas en una campaña del terror. Claramente que la levantó fuerte el gran empresariado y los grandes medios de comunicación que controlan bastante toda la información del país. Y en cierto sentido, todos creemos que tuvieron éxito. Eso ayudó a levantar reacciones en contra. Por eso digo que hay dos ángulos para mirar esto. Los procesos de cambio siempre van a generar un clima de inquietud y en este caso se acentuó por una campaña del terror. Aquí hay mucho del empresariado, hay mucho de mucha propaganda, ¿no es cierto?, que apareció en los medios, principalmente en el Mercurio, los diarios de derecha. Oye, son pocos los de izquierda, ¿no es cierto? Hablando de Mercurio, dicen que el terremoto de Valparaíso fue básicamente porque había llegado al infierno Edwards. Ya, eso es lo que dice la gente. Es una broma, en todo caso, con el debido respeto que tiene toda la familia Edwards dentro de nuestro... Bueno, en fin, la verdad es que lo quería nombrar porque... Quería nombrarlo. Sí. Yo no lo quería nombrar al señor Edwards, pero... Pero es que le hablaste del Mercurio. Sí. El Mercurio miente. Oye, mira. Dice... Perdón, lo que pasa es que, a ver, volviendo al tema, sí, retomando, sí, tratando de recapitular, un saludo para la familia de Edward, por supuesto, que nos ve habitualmente. ¿Será así o no? No, bueno. Sí, nosotros dentro de nuestro programa hemos hablado muchas veces de que nosotros como organismo social natural, como ser humano estamos hablando, no como partido, como ser humano, común y corriente, tenemos una contribución tremenda con respecto a cuando hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de factores que intervienen en los procesos de financiamiento de una serie de otras cosas. Más de alguna vez nosotros hemos planteado el concepto de decrecimiento. Efectivamente. Pero es un tema que vamos a ver después de lo que quiero plantear. Vamos a cerrar porque nos quedan 2 minutos. Sí. Vamos a cerrar el tema puntual y vamos a tener después una explicación a lo que nos referimos con decrecimiento, el concepto de decrecimiento. Sí. Se le pregunta también a Hugo Facio ¿cuál sería el programa que habría que tener, ¿no es cierto?, para solucionar esto? El Calma Pueblo. El Calma Pueblo. Y indica él
que desde el momento en que está la economía, que se dice que es una recesión con crecimiento a sin crecimiento, y eso hay que reconocerlo, ante la cual hay que tener una política anticíclica. Tú hablaste del anticiclo, ¿no es cierto? Que tire la economía para arriba, y en eso hay 3 puntos. Un aumento del gasto público, ¿ya? Que Es fundamental y necesario. Claro, un aumento del gasto público. Fíjese que el ministro de Economía de este gobierno ha hecho todo lo contrario. Hay que tener una política cambiaria y que el Banco Central no siga siendo solo un comentarista, y que haya una política que favorezca al sector exportador, y ahí estamos hablando de los empresarios, ¿no es cierto?, y que proteja al productor interno que compite con las importaciones. Lo otro es tener política monetaria, el efecto de la tasa de interés. Es decir, se empieza a arreglar un poquito el país y al tiro te suben la tasa de interés. ¿Qué es lo que señala Hugo Facio? Que eso no es bueno, porque no alcanza a reactivar, ¿no es cierto?, la economía. Cuando ya estás pidiendo la Claro, vuelta. O sea, claro. eso. Los bancos Entonces, son los que la piden. La otra perspectiva son las transformaciones de fondo estructural, y ahí hay varias que ya están planteadas. Una de ellas es cambiar la estructura productiva del país, aumentar la industrialización, tener una política de desarrollo en esa dirección, que nuestro comercio exterior sea menos dependiente de materias primas importadas, enfrentar el grado de concentración de la economía chilena, que es gigantesco, y entrar al tema de la riqueza del país con los grupos económicos. En eso tiene un papel el Servicio de Impuestos Internos, el tema de la renta, que Chile cobre por el uso de la renta y de los recursos naturales, que son los 2 grandes temas, ¿no es cierto?, que no generan en este minuto flujos reales para soluciones reales, ¿no es cierto?, en la economía de nuestro país. Eso. Me acordé de la Violeta, fíjate, cuando hiciste ese comentario con respecto a las materias primas extranjeras. Violeta decía en algún momento determinado, la papa nos la venden naciones varias, Sí. aunque del sur de Chile es originaria. Nuestra propuesta viene en realidad desde Europa, desde un movimiento precisamente que se empezó a desarrollar cuando inmediatamente apenas se había creado la Unión Europea Económica. Este movimiento se llama la ONG Mans United y habla precisamente del decrecimiento, para poder cerrar este capítulo de economía en el Calma Pueblo. A continuación, tenemos 1 minuto, y solo 1 minuto, para explicar qué es el decrecimiento. Así que fijémonos en este caracol. Vive en un mundo donde la norma es crecer, un mundo donde el crecimiento se presenta como solución a las crisis. Sin embargo, sabe que afortunadamente existen otras alternativas. El decrecimiento, en vez de insistir en el incremento de la producción y el consumo, pone en el centro de su discurso la sostenibilidad de la vida. No de una vida cualquiera, sino de una vida que merezca la pena ser vivida. Y para eso tenemos que reconocer que somos seres ecodependientes e interdependientes. Pero, ¿qué significa que somos seres ecodependientes? Significa que estamos ligadas a la naturaleza. Sin ella no sería posible la vida. No es posible un crecimiento económico sin límites. No podemos crecer infinitamente en un planeta limitado, donde los recursos son, por definición, finitos. Cuando olvidamos nuestra ecodependencia, rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos. Es decir, rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas. Por otro lado, somos interdependientes, y esto quiere decir que estamos ligadas al cuidado entre nosotras. Sin cuidados, sin relaciones, no podemos sobrevivir. La vida es una realidad de interdependencia. El decrecimiento visibiliza y valora las actividades de cuidado. Este es un paso imprescindible para construir vidas que se preocupen por la vida. Se nos ha acabado el minuto para explicar qué es el decrecimiento. Y precisamente por eso vamos a continuar explicándolo, porque en el decrecimiento avanzamos lento, pero avanzamos. Y es que el decrecimiento es este caracol. Por ejemplo, este caracol construye su casa encima de sí hasta que siente que no va a poder arrastrar más peso y da por terminada la tarea. El caracol sabe parar y decrecer si ha sobrepasado su peso. En el decrecimiento hacemos lo mismo. Caminamos lento porque vamos lejos. Calma Pueblo, y no podemos dejar de hablar de un tema que siempre es candente, siempre ha estado, ¿no es cierto?, en la boca de todos y que de alguna manera hace elegir a las personas,
que no era el objetivo, ¿no es cierto?, que debería de cumplir una prueba de medición, ¿no es cierto?, sobre la calidad de la educación. Es un tema, ¿no es cierto?, que les preocupa a todos los profesores, también a los apoderados y a los estudiantes. Y en particular a los comentaristas del CIMSE, que siempre, ¿no es cierto?, dan palos de ciego en un ámbito que en realidad no ha medido correctamente, ¿no es cierto?, para qué objetivos se hace el CIMSE. Sin duda, esta entrega del CIMSE de los resultados del año pasado, 2016, ¿no es cierto?, el Colegio de Profesores la ha recibido de buena manera, porque integra otros elementos, ¿no es cierto?, en estos resultados, ¿ya?, que de alguna manera dan otras luces de lo que fue el CIMSE inicial, con los semáforos, con el verde, el rojo y el naranja, ¿no es cierto?, que lamentablemente lo único que hacía era segregar colegios. Y fíjate que curiosamente esos semáforos, cuando se crearon, ¿cachai?, fue la misma persona que creó la idea de no más tareas para la casa en Providencia. Claro. Entre paréntesis. Bueno, pero muchos años después, ahora último, cuando ya esa situación había sido zanjada, ¿no es cierto?, en la educación chilena, se trata de no dar tareas para que podamos trabajar, ¿no es cierto?, objetivos, ¿no es cierto?, con los alumnos. Correcto, sí. Lo que pasa es que a lo que iba con el comentario es que este tema de los semáforos, este tema de hacer esta selección, organizar por estrato socioeconómico, organizar por puntaje, organizar básicamente esta competencia nefasta que sea entre colegios, particulares subvencionados, públicos, o sea, municipales y particulares, se crea a través de una lógica mercantil, de una lógica comercial, de una lógica que coloca por encima del estudiante al recurso dinero, al recurso monetario. Claro. Y en base a eso, cuando el ministro de Educación fue Joaquín Lavín, se crearon los semáforos. Y actualmente no se cuestiona el hecho de que no se manden tareas para la casa, porque en realidad es un tema del agobio del estudiante también. Lo que sí se cuestiona es que se intervenga en la sala de clases a través de una entidad que es un sostenedor solamente del sistema educacional, tanto público, privado, como particular subvencionado. Esa es la situación que nuestro presidente actual vigente de Colegio de Profesores plantea en un momento determinado dentro de esta noticia que apareció. Sin duda el CIMSE, nosotros ya durante mucho tiempo atrás, nosotros nos adscribimos al movimiento No Más CIMSE, ya no al CIMSE. Sin embargo, dentro de los resultados que se establecen a nivel de la información que entregan los medios de comunicación, se plantean 3 indicadores que varían lo que nosotros históricamente habíamos tenido de información con respecto a las brechas entre los grupos socioeconómicos. Primero, la brecha socioeconómica entre el estrato social alto y el estrato social bajo en Chile sigue manteniéndose. Y de hecho, lamentablemente, estamos hablando de 100 y tantos puntos de diferencia, o sea, bastante grande entre los estudiantes de nuestro país que tienen recursos económicos y los estudiantes de nuestro país que se educan en el sistema particular, subvencionado y municipal. Ahí está el segundo ápice, que la brecha entre particulares subvencionados y municipales se acotó. ¿Pero por qué se acotó? Esencialmente porque la cantidad de colegios particulares subvencionados también se acotó dentro del país, con la reforma que viene de la ley de inclusión, ¿sí? O sea, otro ápice que tiene esto, de la brecha entre los particulares subvencionados y los municipales, también es que los estudiantes que están en estos dos sistemas están siendo relativamente los mismos en este momento. Efectivo. No son diferentes porque no están los procesos de selección en educación básica adscritos actualmente como se escribía antes. A ver, para que no entienda la gente. Antiguamente, para ingresar a un colegio particular subvencionado, tú tenías que rendir una prueba de selección. Entonces, esa prueba decía, los niños que tienen notas bajo 5 quedan fuera. Sí. Y los que tienen sobre esa nota quedaban dentro. Actualmente, eso ya desapareció definitivamente. Ya no existe. Por lo tanto, los mismos estudiantes que están estudiando en colegios municipales estudian en colegios particulares subvencionados actualmente. Parecidos. Y eso... Sí, la verdad es que todavía no siguen igual, habiendo algunas cosas. No hay tanta igualdad, la verdad. Pero siguen habiendo algunas cosas. Y el tercer ápice que tiene esto, y la verdad es que es uno de los ápices que a mí la verdad es que me causa cierto agrado, es que se reduce la brecha también de género entre hombres y mujeres. Efectivamente. Antiguamente, históricamente, el CIMSE siempre tiene mejores resultados los hombres que las mujeres. Actualmente eso se ha equiparado un poco más.
Eso en términos generales, en torno a lo que informan los medios de comunicación. ¿Qué Sí. informa el Colegio de Profesores? Sí, y vamos a leer, ¿no es cierto?, lo que informa el Colegio de Profesores. Creemos que es importante la mirada que tiene esta institución y vamos a hablar un poquito del lenguaje solamente. Dice que se comparte la preocupación respecto al poco hábito que evidencian los niños y jóvenes por la lectura. ¿Tú le compartes eso? Yo creo que los chiquillos leen harto, pero leen El problema es que leen cosas de su interés. de su interés. Y el ¿no es problema cierto? grande que tiene el profesor Sí. es poder indagar en el interés que tiene el estudiante. Efectivo. Pero esto no es casual. El CIMSE ha estandarizado todo, también la lectura. Ha ido encasillando qué y cuándo se lee. Ha convertido la lectura en un acto instrumental, funcional a la prueba, y como consecuencia de ello ha producido agobio, haciendo que la lectura por placer, la libre elección, vaya perdiendo terreno. Por ende, no debiera sorprender el lamentable distanciamiento de las nuevas generaciones con los libros. A pesar de todas las campañas, ¿no es cierto?, del libro, de la lectura, nos encontramos con que ese es un temazo. ¿ya? La gente no lee. Y ¿ya? le agregas que los libros cuestan una enormidad. Ese otro elemento, ¿no es cierto? También llama la atención el estancamiento del periodo 2010-2016, una década en comprensión de lectura, ¿ya? Y también en matemática, la variación entre cuartos medios y cuartos básicos es mínima, ¿ya? Es decir, con todo lo que se invierte, con todo lo que se focaliza, con todo lo que se presiona a los estudiantes, este agobio, ¿no es cierto?, de tantas horas de clase, de matemáticas, en realidad no tiene un gran efecto, ¿ya? Se presiona en definitiva a los estudiantes y también, por supuesto, que los docentes. El CIMSE no ha cumplido su promesa original de mejorar la educación chilena, ¿ya? Eso es un ideario solamente, eso está ahí en la mente de algunas. Algunos ideólogos argumentan muy a favor de esto, y sus defensores también. Y en relación a las diferencias de resultados, nos parece insólito que cada año se gasten miles de millones para una prueba que reafirma una y otra vez lo mismo. Lo que tú decías, ¿no es cierto?, la brecha entre ricos y pobres se mantiene y la escuela sigue reproduciendo la desigualdad en nuestra sociedad. Como colegio de profesores, señalan que les preocupa que con el CIMSE los niños y jóvenes terminen siendo un número, que pierdan su identidad y que padezcan las presiones por rendir estas pruebas. Nos preocupa que los profesores sean empujados a focalizar su labor en adiestrar para pruebas estandarizadas en vez de educar. Sin embargo, nosotros aquí a nivel local podríamos dar algunas señales también. Si a mí me preguntas por el Liceo Santa Cruz respecto al CIMSE del año anterior, ya del 2015, el liceo subió un poquitito, pero sin duda que eso no es un gran indicador, ¿no es cierto?, de la capacidad que puedan tener los niños. La verdad es que el CIMSE sigue siendo un elemento que acapara las miradas, que nos llama la atención, pero nos da las soluciones. El tema es cómo enfrentamos, ¿no es cierto?, realmente cómo podría ser una prueba que sirva para todos los chilenos, para todas las chilenas, ¿no es cierto?, que sirva para la familia y que sirva también para los estudiantes. Una discusión un poquito más contextualizada, en realidad. Claro, hay que contextualizar esto del CIMSE, pero no debe hacerse entre cuatro paredes como siempre se ha hecho. Estos son temas, ¿no es cierto?, que le interesan al país, que le interesan a los apoderados y también que le interesan a las futuras generaciones. El CIMSE debe terminar y yo creo que se debe gastar toda esa millonada y cantidad de dinero en invertir realmente lo que se necesita, la sala de clase, los estudiantes. Así es, pues. Antonio. Ahí nomás. Así nomás, ¿ya? Yo les quiero proponer algo en realidad. El CIMSE es una herramienta nefasta para poder determinar cuánto es la calidad de la educación efectiva. Sin embargo, necesitamos un sistema de evaluación, necesitamos algo que nos vaya indicando de qué manera se van generando los aprendizajes y de qué manera se va trabajando de mejor manera dentro de los colegios. Sumamente complejo, por dos razones. Primero, porque estamos hablando de gente, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas. Las personas son cambiantes, los grupos humanos se relacionan de manera diferente a cómo se maneja la estandarización que viene a través de la estadística, básicamente. Primero, el mundo natural es diferente al mundo social, por lo tanto el sistema de investigación están mal planteados según mi apreciación.
Y lo segundo es que las mediciones, los indicadores, todo este aparataje que se genera, sigue siendo a través de este prisma de los recursos, planteando que la educación es una inversión. Y la verdad es que derechamente la educación tiene que ser en este país considerada un gasto. Un gasto. Algo que no necesariamente tiene que tener una reciprocidad, algo de vuelta en un país. Simplemente se tiene que gastar para mejorar la calidad de la educación particular que tiene el estudiante y colectiva en el caso de los grupos humanos que se van relacionando. Yo les quiero proponer algo. Vamos a generar 3 nuevos movimientos. Vamos a generar un movimiento que se va a llamar No al impuesto al libro. Me parece bien y lo aplaudo. ¿Ya? Vamos a generar otro movimiento que se va a llamar No a la jornada escolar completa. Nosotros nos educamos a través de la jornada regular. Y la verdad es que teníamos vida familiar. Por lo menos por último jugamos un poco más. Éramos más felices, y por último jugamos un poquito más. Y por supuesto que adscribirnos a este movimiento que existe aún, que es No al CIMSE. En Pelequén, en el mes de enero, tuvimos la visita de el Inti Illimani. El Inti Illimani, donde están los Inti Illimani que siempre han estado dentro del ambiente musical, con Jorge Culón, con Fren Viera, el cubano, con Jorge Val, todos los artistas que componen el Inti. En una gira a nivel nacional para celebrar los 50 años del Inti, en la que la llamaron La Exiliada del Sur. La canción Exiliada del Sur, si uno la escucha y la ve en este caso, la semana pasada la colocamos, habla de diferentes lugares en Chile. Pelequén, San Vicente y una serie de otros lugares. Es muy bonita. Y ellos hicieron el recorrido que hizo Violeta Parra cuando salió de Chillán, cuando se fue Exiliada del Sur. Queremos dejarlos con ustedes para terminar el programa el día de hoy. Oye, antes que diga ese tema, fíjate que hay mucha gente que me ha llamado y porque yo siempre planteo una situación en nuestro Santa Cruz. Yo me acuerdo de esto precisamente porque tú dijiste el sur, muchas ciudades. Ajá. Es la cuestión de la contaminación, hombre, ¿ya? La contaminación en Santa Cruz es terrible. Estamos cada vez peor. Sí, es terrible. Yo les voy a pedir a la gente que hagamos otro movimiento, aparte de los que tú nombraste. Un movimiento contra las chimeneas. Es increíble cómo Santa Cruz no más chimeneas. Tiene una cantidad de chimeneas que yo no sé para qué, ¿ya? Incluso en niveles socioeconómicos de buena calidad que podrían optar, ¿no es cierto?, por una energía que sea más amigable con el medio ambiente, optan por poner sendas chimeneas, ¿no es cierto?, que contaminan definitivamente esta ciudad, que es una olla, ¿ya? Por el tipo de leña básicamente que utilizan además. Efectivamente. Entonces, yo los llamo a hacer también un movimiento aquí en Santa Cruz en contra de la contaminación. Las ciudades son importantes. Antonio, ¿le damos paso entonces? Le damos paso, por supuesto, a Jorge Culón, al Inti Illimani, Calma Pueblo. Bueno, esta es la presentación en el lugar mejor, además de la gira que vamos a hacer, la primera gira que vamos a hacer con respecto a la celebración de los 50 años de Inti Illimani, pero sobre todo el tributo que estos 50 años son a los 100 años de Violeta Parra. Los Inti Illimani han sido difusores del canto de la Violeta, de su obra musical, así que para nosotros es una alegría muy grande lanzar a Chile este proyecto, y yo estoy segura va a ser de un éxito total y absoluto. Hablar de los 50 años de Inti Illimani es un poquito hablar de una gran parte de la vida nuestra, ¿no? Y resumirlo en pocas palabras es un tanto difícil, ya que son muchas las cosas vividas, cosas hermosísimas. A mí la Violeta Parra me une a todo, me une a mi madre, me une a mi familia, me une a mi país, me une al mundo al final. Es una entidad poderosa sobre mí.
Violeta Parra es el pilar fundamental de la nueva canción chilena junto a Víctor Jara, que son dos personajes que a mí me han marcado profundamente y quiero agradecerles públicamente porque ellos me enseñaron a cantar con sentido. Cuando Violeta Parra dice yo no tomo la guitarra por conseguir un aplauso, yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Me encanta escuchar a la Violeta Parra, por ejemplo, cuando vais cruzando en el avión a Chile y estáis arriba de la cordillera, por ejemplo, y yo, o sea, es un clásico mío que me pongo la Violeta Parra y me voy mirando por la ventana para afuera. Por eso hemos querido ligar nuestros 50 años a los 100 años de Violeta y este año hacer esa conexión también porque creemos que vamos así pasando el testimonio de una generación a otra de algo que viene de muy lejos y que va muy lejos todavía. El instrumento gentil compa naciendo una mañana de plata. Desembarcando en Río se vio a la Violeta Parra, sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de chirigües le vino a dar un concierto. Desembarcando en Riñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Riñigüe se vio a la Violeta Parra. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio.